días, buen día, doctores presentes. Mi nombre es Susana Blanco Wilca y voy a exponer, vamos a dar con mi compañera un caso clínico. Bien, el síndrome metabólico, conocido como el síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X, es un conjunto de alteraciones metabólicas asociadas a desarrollar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Bien, actualmente la obesidad y el sobrepeso son considerados una epidemia mundial. Está favorecida por la industrialización y los cambios en los hábitos alimentarios, los que se ven reflejados en el paciente con el aumento del perímetro abdominal, los triglicéridos aumentados, una disminución de los HDLs, que va a ser un factor cardioprotector, un aumento de la presión arterial y el aumento de la glucosa basal. Todo esto se ve favorecida por los cambios en los hábitos alimentarios y el sedentarismo. Y estas condiciones constituyen factores importantes para el desarrollo, lo que mencioné anteriormente, de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. Dentro de su etiología intervienen factores ambientales, endocrinológicos, genéticos y farmacológicos, pero la alteración fisiopatológica más importante sería la resistencia a la insulina, la cual inicialmente se va a manifestar por una hiperinsulinemia postprandial compensatoria, seguida de una hiperinsulinemia en ayunas, la cual posteriormente se va a establecer como una hiperglucemia persistente. Pero ¿cuál es la función normal de la insulina? Tenemos que saber datos claves aquí. La insulina va a ejercer un efecto antilipolítico. ¿Qué quiere decir? Que va a inhibir la degradación de los triglicéridos y va a disminuir, por tanto, la liberación de ácidos grasos libres hacia la circulación. Además de que va a estimular la actividad de la lipoproteína lipasa, lo cual tiene actividad importante en el metabolismo de los lípidos, ya que va a hidrolizar los triglicéridos y va a hacer que se liberen ácidos grasos libres a la circulación. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Estos ácidos grasos libres no van a permanecer mucho tiempo en la circulación, por lo que va a ser captado rápidamente por el adipocito. Entonces, por tanto, cuando hay una alteración de esto, alteración de la resistencia a la insulina, este metabolismo va a estar afectado, por lo cual los ácidos grasos libres van a permanecer más tiempo en la circulación, y lo cual va a favorecer a las enfermedades que va a desarrollar, por ejemplo, la hipertensión. Bien, como dije, por tanto, cuando se desarrolla la resistencia a la insulina, se va a perder este efecto regulador y se va a incrementar los niveles de ácidos grasos libres circulantes, los cuales van a contribuir a un deterioro metabólico y vascular. Bien, a nivel endotelial, la insulina también tiene un efecto importante, ya que va a participar en la función vasodilatadora por la producción del ácido nítrico. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, este mecanismo se va a alterar, ya que se va a producir una disminución del óxido nítrico, que tiene función vasodilatadora, y se va a producir un aumento de la función vasoconstrictora debido al aumento de la endotelina 1, con efecto vasoconstrictor. En consecuencia, se va a producir una alteración del flujo sanguíneo y alteración a nivel vascular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, más que una sintomatología como tal, el paciente va a presentar signos clínicos muy evidentes. Por eso es que se le conoce como el asesino silencioso. Entonces, ¿cuál es lo que va a presentar principalmente el paciente? Es un aumento del perímetro abdominal, más conocido como el cuerpo obesidad central, debido al aumento del perímetro abdominal. También la catosis nigricans y la fatiga y cefalea, relacionado también por la hipertensión. Muy buenos días, mi nombre es Kelly, soy estudiante del sexto semestre. Estamos hablando de Alexander, un paciente masculino de 46 años de edad, cuya ocupación es transportista, específicamente de carga pesada. Actualmente reside en Colcapirro, Cochabamba, y su estado civil es casado. Bien,
Nuestro motivo de consulta principal es la cefalea en la región occipital, además de que el paciente presenta lo que son parestesias a nivel de los miembros inferiores. Bien, estamos hablando de un paciente masculino de 46 años de edad con un cuadro clínico aproximadamente de una semana de evolución, caracterizado por la cefalea en la región occipital de manera ocasional. Además de que el paciente refiere y reporta que hay un aumento en el perímetro abdominal desde hace un año. Además de que hay un aumento del peso de manera ponderal de al menos 8 kilogramos en los últimos 18 meses. Nos indica que hay ingesta de alcohol, pero solamente de manera ocasional. Además de que hay una dieta alta en calorías, bebidas altas en azúcares y dietas altas en lo que es alimentos procesados. Niega la presencia de lo que es polidipsia, polifagia, poliuria, alteraciones visuales y la pérdida de peso de manera involuntaria. El paciente nos refiere de que hace poco asistió a un centro de salud en donde se le realizó la toma de presión arterial, en donde se encontraba en un aproximado de 150/95 y la glicemia capilar que se encontraba en 128, ambas siendo elevadas, por lo cual se le recomendó asistir a un centro de salud. El paciente acudió a nuestra consulta ya con laboratorios realizados en una clínica privada, en donde se evidencia lo siguiente. Tenemos en la región hemática la hemoglobina, el hematocrito, pero dentro de estas lo que más nos va a llamar la atención es la glucosa en ayunas, que se encuentra en 150. Normalmente, dependiendo del laboratorio, se debe encontrar entre 100 a 110. La hemoglobina glicosilada, que es muy importante, que ahora se encuentra en 7.4 y lo voy a explicar más adelante el porqué. Además de que también asiste con lo que es el perfil lipídico, todos siendo alterados. ¿Por qué? El colesterol total, evidenciamos todos los valores, lo normal es de 200, menor a 200, el HDL debería llegar dependiendo del laboratorio, entre 40 a 50, el HDL debería ser menor a 100 y los triglicéridos menor a 150. En el hepatograma, dependiendo al laboratorio que se vaya a manejar, deberíamos de manejar menor a 65, menor a 40 y menor a 72. Otro que nos va a llamar la atención es el uroanálisis, en donde vamos a encontrar una elevación, una microalbuminuria, que ya nos estaría indicando que el paciente está cursando por una alteración renal. Bien, además de que se le solicitó un electrocardiograma, en donde la frecuencia cardíaca está en 85 latidos por minuto, un ritmo sinusal, y usamos lo que son los criterios de Solonkov-Lyon, que estos son criterios para ver lo que es una hipertrofia ventricular izquierda. En este caso del paciente es leve. Además, en la ecografía abdominal se evidenció lo que es un aumento del tamaño del hígado y una ecogenicidad que nos estaría indicando que el paciente está cursando por un hígado graso en grado 2. En los heredofamiliares, en cuanto a los antecedentes, su mamá de la paciente está cursando por una diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial. Además de que el padre falleció a los 68 años con un infarto agudo de miocardio. Y su hermana tiene una dislipidemia mixta. En cuanto a las patologías, el paciente ya fue diagnosticado con una hipertensión arterial hace 2 años, pero no ha sido controlado como tal, no es tratada, una dislipidemia no estudiada, actualmente es alérgico a las picaduras de abeja y en cuanto a las cirugías no refiere ninguna. En cuanto a los no patológicos, el paciente es exfumador desde hace 5 años, un aproximado de 10 cajetillas en un año, además de que es alcohólico, pero de manera ocasional como tal, tiene una dieta ultra elevada en las calorías y sedentarismo, estas dos últimas siendo a causa de su ocupación. Bien, continuando con el examen físico general, el paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, afebril, levemente deshidratado y hemodinámicamente estable. En cuanto a los signos vitales, tenemos que todo está dentro de los parámetros normales, excepto por las cifras tensionales, lo cual es la presión arterial que está en 140/90, está ligeramente elevado. En cuanto a los datos antropométricos, tenemos
Talla 1,72, peso 93 y se saca el índice de masa corporal con estos dos datos que nos da un 31,4 clasificado en obesidad grado 1. En cuanto al perímetro abdominal, el 103, teniendo en cuenta que en pacientes varones debería ser menor a 100. Perdón. Bien, continuando con el examen físico regional. En cuanto a la cabeza, es homocefálico con buena infiltración pilosa, ojos, pupilas isocóricas, nariz, fosas nasales permeables, boca levemente secas o deshidratadas y no combustible. Continuamos con cuello. Cuello cilíndrico, simétrico, sin adenopatías palpables y sin incrustación yugular. En cuanto al tórax, es caja torácica sin alteraciones. La elasticidad y la expansividad están conservadas. Pulmones igualmente están dentro de lo normal, murmullo vesicular conservado y el corazón arrítmico y normofonético, con presencia aquí de soplo. En cuanto al abdomen, es globoso, blando, depresible, no doloroso a la palpación y a expensas de tejido celular subcutáneo. Bien, en cuanto a la piel, el paciente presenta acantosis nigricans, que es este oscurecimiento y engrosamiento de la piel en pliegues como cuello y axilas. Él no presenta santomas ni santelato. En cuanto a región lumbar, cuello perfusión negativo y extremidades con hitrufismo conservados, con pulsos pedios y tibiales presentes, no presenta edemas y presenta leve acaparestesia al tacto firme. Bien, continuando con los diagnósticos, de acuerdo, tenemos aquí los diagnósticos según la clasificación CIE-10. El primero sería diabetes mellitus tipo 2 con hiperglicemia, el segundo es obesidad clase 1, hipertensión arterial esencial e hígado graso, como se vio en las ecografías antes mencionadas. Bien, en cuanto al tratamiento lo vamos a dividir en dos, lo que es farmacológico y no farmacológico. Primero, farmacológico se le da losartán, 100 miligramos de un comprimido por 30 días para control tensional y nefroprotector. La metformina de 850 miligramos por 30 días, que eso es para el control glicémico. Tenemos la rosuvastatina para el manejo de la dislipidemia, que es en 20 miligramos por un comprimido cada día por 30 días. Aspirina 100 miligramos como factor cardioprotector, una manera de prevención a la aspirina. En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos que centrarnos en el estilo de vida del paciente más que todo. Por tanto, se le debe dar consejos en cuanto al área de nutrición, ya que el paciente debería recibir una dieta hipocalórica restrictiva en grasas saturadas. En cuanto al ejercicio, debería realizar por lo menos 40 a 50 minutos diarios de ejercicio y llegar a una meta ponderal de reducción de peso a 82 kilos en 6 meses. Bien, tomando en cuenta todo lo que sabemos que estamos hablando de un paciente masculino de 46 años de edad, sin controles previos, vino a consulta por la cefalea de manera ocasional en la región occipital y las parestesias en los miembros inferiores. Como tal, ya hemos llegado a un diagnóstico que es el síndrome metabólico, ya establecido, debutado por la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial no tratada, además de que tiene una dislipidemia iatrogénica y una obesidad abdominal. Podemos adicionar a esto lo que son los datos sugestivos de una esteatosis hepática no alcohólica y lo que son daños subclínicos en la región cardíaca por la hipertrofia ventricular izquierda leve. El paciente como tal no ignoraba lo que era su condición, como tal no le afectaba en su vida diaria, a la excepción de lo que es la cefalea en la región occipital y las parestesias.
Para esto tenemos que tomar en cuenta los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico que ya se mencionó. Para que se pueda diagnosticar como tal, el paciente tendría que cursar con al menos 3 de estos criterios para que se le pueda considerar un síndrome metabólico. Tenemos el perímetro abdominal menor a 90, los triglicéridos mayor a 150, el HDL bajo, la presión arterial mayor a 130/85 y la glucosa en ayunas. Tiene que ser mayor a 100. Los laboratorios, dentro de estos les mencioné lo que es la hemoglobina glicosilada, que se encontraba en 7.4%. Esto nos ayuda a confirmar de que el paciente está cursando con una diabetes mellitus tipo 2. Una microalbuminuria que nos hace referencia a que está cursando por una nefropatía como tal, que es de manera incipiente, inicial como tal, el ácido úrico elevado que nos hace referencia a que el paciente puede cursar a largo plazo por algún tipo de alteración cardiológica y a futuro, si continúa elevado, una gota futura. En el hepatograma se encontraban elevados la GGT y la GPT, que nos hace referencia a una esteatosis hepática. Dentro de estos también tenemos que tomar en cuenta lo que son los fondos genéticos y ambientales del paciente, lo que es los familiares, como la madre que tiene diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, el padre que falleció de un infarto agudo de miocardio, además de que el paciente tiene una dieta alta en alimentos grasos y el sedentarismo obviamente por su ocupación. El tratamiento que estamos dando sí es el indicado, pero no es completo como tal y tenemos que realizarle un seguimiento. Las sugerencias principales que tenemos que tomar en cuenta, que es por el motivo de consulta que ha asistido el paciente, un estudio neurológico de lo que es las parestesias en miembros inferiores, sobre todo una electromiografía o las pruebas de vibración monofilamentosas, que es para descartar una neuropatía periférica diabética. Además de que el fondo de ojo para ver si hay algún tipo de alteración a nivel para descartar una retinopatía diabética hipertensiva. Podemos ajustar el tratamiento, sí. Lo que más podríamos recomendar o sugerimos es metformina de 850 cada 12 horas. El losartán se va a mantener en 100 miligramos día, pero si es que en caso no mejoraría la hipertensión arterial dentro de las 4 semanas, podemos adicionar amlodipino para poder evitar futuros riesgos cardiovasculares. Los vamos a derivar al paciente en diferentes especialidades como endocrinología, cardiología, nefrología y nutrición, para que haya más adherencia por parte del paciente a su tratamiento y podamos realizar un mejor seguimiento y valoración a este tipo de pacientes. Eso sería la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos su participación y vamos a pasar con la ronda de preguntas, por favor. Buenos días. Primeramente, felicidades. El caso que han presentado es muy interesante. La verdad es que previene muchas complicaciones que después causan un daño social, en la salud y también económico en la parte pública, ¿no? Respecto a lo que me mencionabas en tus exámenes clínicos, ¿qué cambios como patológicos se da de hipertensión arterial? Va a haber lo que es una hipertrofia a nivel cardíaco, si es que no es tratada, por eso se le adicionó lo que es el amlodipino. En cuanto a la hipertensión, puede haber alteración visual por una complicación en la presión intracraneal. ¿Y han hecho algún seguimiento en base a lo que han establecido el tratamiento y ha habido algún cambio laboratorial desde el momento del diagnóstico hasta el momento de, obviamente, la consulta posterior? En cuanto a la evolución clínica y laboratorial del paciente, porque ustedes tenían un paciente que tenía una glicemia con un parámetro establecido, tenía un peso. En cuanto, ¿cómo lo han visto en la evolución del paciente iniciado el tratamiento, y las medidas generales como el deporte, ha mejorado sus parámetros en cuanto a glicemia, triglicéridos, en cuanto a valores de la presión arterial?
En cuanto al paciente, no hubo al inicio una adherencia como tal al tratamiento, por eso se le derivó a diferentes especialidades para que haya una mejor adherencia. Recientemente está mejorando lo que es su cuadro clínico, pero aún tendríamos que valorar dependiendo a lo que nos deriven las diferentes especialidades para saber si están mejorando. Buenos días, igual felicitarles, es un tema muy interesante. Sí tengo una gran duda, no sé si soy solo yo. ¿Cuál era el diagnóstico principal? El síndrome metabólico principal, pero ahora en la actualidad se le denomina como síndrome de disfunción metabólica y gracias a eso también podemos derivar a los diferentes diagnósticos que se le mostró. Ok, según su diagnóstico entonces estamos con síndrome metabólico, ¿no? ¿Con qué escalas de riesgos se han podido guiar ustedes para llegar a este diagnóstico? Recalcar que el síndrome metabólico abarca tanto enfermedades o engloba lo que es la hipertensión y la obesidad y demás. Entonces, factores que las complicaciones que nos podría llevar el síndrome metabólico son enfermedades cardiovasculares principalmente, ya que el paciente también tiene el antecedente de que su padre había muerto por un accidente cerebrovascular, entonces esa sería la complicación más frecuente. Ok, han mencionado sobre sus criterios de Framingham, ¿se acuerdan? ¿Qué criterios ustedes han identificado para llegar a un síndrome metabólico? Los 5 criterios que estamos tomando en cuenta es lo que es los triglicéridos aumentados, el HDL. En este caso de nuestro paciente presenta los 5 criterios por lo que es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus ya conocida, pero como tal no hay una adherencia por parte del paciente, el aumento del perímetro abdominal, los triglicéridos aumentados además de 150, el HDL disminuido. Mi última preguntita. En el manejo farmacológico, en base a qué guías se han ustedes ayudado quizá para poder tener un tratamiento de antihipertensivos de primera línea? ¿Y por qué? ¿Se han basado en alguna guía de tratamiento farmacológico para elegir estos antihipertensivos como primera línea? Así sí. Claro, en los criterios ADA principalmente, por parte del paciente, le hemos dado los sartán, sabiendo que no hay ningún tipo de alteración, y pues si es que en caso dentro de las 4 semanas o del mes no mejorara, le vamos a dar lo que es amlodipina. Vamos a adicionar amlodipina. ¿Por qué los sartán? Es primera línea y es menos porque es menos nefrotóxico como tal, además de que la economía, porque Buenos días. Para terminar la ronda de preguntas, uno, ver la importancia del plan clínico que he presentado, ya que es una de las enfermedades que está en manos de los pacientes que ustedes van a poder desarrollar. Entre las preguntas y mis dudas que para ustedes es, ¿cuáles fueron o cuáles creen ustedes que han sido las causas para que este paciente haya llegado a este punto, a llegar al síndrome metabólico con las diferentes patologías de la sociedad implicado, diabetes, hipertensión? ¿Cuáles han sido los factores de riesgo de tenemos que tomar en cuenta los heredofamiliares, que ya sabemos que la madre estaba debutando por una diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión, y el padre falleció por un infarto agudo de miocardio, además de que su ocupación es transportista de carga pesada y no hay tiempo como tal para poder comer alimentos que sean adecuados. En base a eso, además de que en su trabajo es más sedentario, y esos fueron motivos por los cuales su paciente se dio el síndrome metabólico como tal. Y la otra pregunta va entre las complicaciones del síndrome metabólico después de los cardiovasculares. ¿Qué esperas en este paciente? ¿Qué tipo de complicaciones esperas en estos pacientes? Puede haber una alteración. En específico, perdón, en el de la diabetes mellitus.
complicada junto con esta, una alteración que ya se estaba evidenciando, las parestesias periféricas por causa de la diabetes, además de que puede estar acompañada con la hipertensión, en este caso de nuestro paciente, una alteración visual, una retinopatía diabética, y alteración renal, obviamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un tema muy interesante, muy importante, que es fundamental que nos participamos en Es más fresca. esta